Italia, del Imperio Romano fragmentado al Renacimiento, la unificación tardía y el fascismo de Mussolini. Fue el centro del imperio más grande de la antigüedad occidental, gobernando desde Britania hasta Mesopotamia durante siglos. Cuando ese imperio cayó, Italia se fragmentó en cientos de ciudades-estado rivales que tardarían 1400 años en volver a unirse. En medio de esa fragmentación nació el Renacimiento, el movimiento cultural que reinventó el arte, la ciencia y el pensamiento occidental. Italia recién se convirtió en un país unificado en 1861, más tarde que la mayoría de las naciones americanas independizadas de España. 60 años después, el fascismo de Mussolini la convirtió en aliada de Hitler y de las cenizas de la guerra surgió el milagro económico que la transformó en potencia industrial. Eso es Italia. Geografía y datos básicos. La bota de Europa. Italia ocupa 301.340 kilómetros cuadrados en el sur de Europa, formada por una península que se adentra en el mar Mediterráneo con la característica forma de bota, además de casi 800 islas, entre ellas Sicilia y Cerdeña, las dos más grandes. Tiene casi 59 millones de habitantes y su capital es Roma. Limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, además de albergar dos enclaves soberanos dentro de su territorio, el Vaticano y San Marino. Italia es el 10º país más grande de Europa por superficie y el tercer estado miembro más poblado de la Unión Europea. Su población está envejeciendo rápidamente, casi 1 de cada 4 italianos tiene más de 65 años y la tasa de natalidad alcanzó en 2023 su número más bajo de nacimientos desde 1861, el mismo año de la unificación del país. Pocas naciones europeas tienen una identidad cultural tan precisa y continua como la IT. Comparten el mismo pasado histórico romano, la misma lengua neolatina, la misma religión católica predominante y las mismas costumbres sociales desde hace más de 2000 años, a pesar de que el país solo existe en estado unificado desde 1861, apenas 165 años. Roma, de ciudad-estado al imperio más grande de Occidente, siglo VIII a.C., 476 d.C., cuando toda Europa admiraba hacia el Tíber. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo. La ciudad, gobernada inicialmente por reyes etruscos, se convirtió en república en el año 509 a.C., desarrollando un sistema de gobierno con senado, cónsules y asambleas populares que sería estudiado durante siglos como modelo de organización política. A través de siglos de guerras contra los samnitas, contra Cartago en las guerras púnicas, contra los reinos helenísticos del Mediterráneo oriental, Roma fue expandiéndose hasta dominar primero toda la península itálica y luego prácticamente todo el mundo mediterráneo conocido. En el año 27 a.C., Octavio Augusto puso fin a la república y se convirtió en el primer emperador, inaugurando 2 siglos de relativa paz interna conocidos como la Pax Romana. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde Britania hasta Mesopotamia y desde el norte de África hasta el Rin y el Danubio, gobernando a entre 50 y 90 millones de personas bajo un mismo sistema legal, una red de caminos sin precedentes y una administración centralizada que ningún otro estado europeo igualaría durante más de 1000 años. La crisis del siglo III, las invasiones de pueblos germánicos y la creciente fragmentación administrativa fueron debilitando progresivamente al Imperio de Occidente. En el año 476 d.C., el general germánico Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, marcando convencionalmente el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa occidental. El derecho romano, desarrollado a lo largo de más de 1000 años de jurisprudencia, sigue siendo la base directa de los sistemas legales de la mayoría de los países de tradición continental europea, incluyendo prácticamente toda América Latina. Conceptos como la propiedad privada, el contrato y la responsabilidad civil que usamos hoy derivan directamente de categorías jurídicas romanas.
La fragmentación medieval, reinos, repúblicas y ciudades-estado, 476-1400. 1000 años sin un único dueño. Tras la caída de Roma, Italia se convirtió en campo de batalla y mosaico político durante un milenio. Ostrógodos, bizantinos, lombardos y finalmente francos bajo Carlomagno se disputaron sucesivamente el control de distintas porciones del territorio. Carlomagno fue coronado emperador en Roma por el Papa León III en el año 800, estableciendo un vínculo entre el poder imperial y el papado que definiría buena parte de la política italiana medieval. A partir del siglo XI, mientras el norte y centro de Italia quedaban formalmente bajo la órbita del Sacro Imperio Romano Germánico, ciudades como Venecia, Génova, Pisa y Florencia desarrollaron una autonomía política y comercial extraordinaria, convirtiéndose en repúblicas marítimas y mercantiles que dominaron el comercio del Mediterráneo durante siglos. Venecia, en particular, construyó un imperio comercial que se extendía por el Adriático y el Mediterráneo oriental, financiado por el lucrativo comercio con Oriente. En el sur de Italia surgió un camino completamente distinto. Normandos, luego la casa de Hohenstaufen y posteriormente las dinastías de Anjou y Aragón gobernaron sucesivamente el reino de Sicilia y de Nápoles, manteniendo una estructura política centralizada y monárquica muy diferente de las repúblicas comerciales del norte. Esta divergencia histórica entre un norte de ciudades-estado mercantiles y un sur de monarquías feudales sentaría las bases de la profunda desigualdad económica norte-sur que persiste en Italia hasta hoy. La rivalidad y la fragmentación política italiana medieval, lejos de ser solo un obstáculo, generó una competencia cultural y artística extraordinaria entre ciudades que rivalizaban por prestigio, comercio y poder. Esa misma fragmentación, paradójicamente, sería el caldo de cultivo del fenómeno cultural más influyente de la historia europea, el Renacimiento. El Renacimiento, cuando Italia reinventó el arte y la ciencia, siglo XIV a siglo XVI. El momento en que Europa volvió a pensar. Nacido en Florencia a fines del siglo XIV, el Renacimiento fue el movimiento cultural más transformador de la historia europea desde la antigüedad clásica. Impulsado por la riqueza acumulada de banqueros y mercaderes, la familia Medici en Florencia fue su mecenas más célebre. El redescubrimiento de los textos clásicos griegos y romanos y un nuevo interés humanista por el individuo y la razón, el Renacimiento transformó radicalmente el arte, la arquitectura, la ciencia y la filosofía occidental. En apenas 2 siglos, Italia produjo una concentración de genios sin precedente en la historia humana. Leonardo da Vinci, polímata que combinó arte, ingeniería y anatomía como nadie antes, Miguel Ángel, escultor y pintor de la Capilla Sixtina, Rafael, Botticelli, Dante Alighieri, cuya Divina Comedia sentó las bases del italiano literario moderno, y posteriormente Galileo Galilei, cuyas observaciones astronómicas con el telescopio desafiarían directamente a la autoridad de la Iglesia y sentarían las bases del método científico moderno. Florencia, Roma y Venecia se convirtieron en los grandes centros de innovación artística y científica de toda Europa, atrayendo a artistas, eruditos y mecenas de todo el continente. Sin embargo, este mismo periodo de esplendor cultural coincidió con las devastadoras guerras de Italia 1494-1559, en las que Francia, España y el Sacro Imperio convirtieron a la fragmentada península en campo de batalla por la supremacía europea, debilitando políticamente a los estados italianos justo cuando alcanzaban su cúspide cultural. Galileo Galilei fue procesado por la Inquisición en 1633 y obligado a retractarse públicamente de su defensa del modelo heliocéntrico de Copérnico, pasando el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La Iglesia Católica no levantó formalmente la condena hasta 1992, 359 años después, cuando el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente el error del tribunal eclesiástico. El Risorgimiento, la unificación tardía de Italia, 1815-1817. Hacer Italia, hacer italianos. Tras la derrota de Napoleón en 1814, el Congreso de Viena devolvió a Italia a su fragmentación habitual, repartida entre el Reino de Cerdeña, Piamonte, el Imperio Austríaco, que controlaba directamente Lombardía y Venecia, los estados pontíficos bajo el Papa y diversos reinos y ducados menores. El descontento contra esta dominación
inversión extranjera, alimentado por las ideas del nacionalismo romántico, dio origen al movimiento conocido como el Risorgimento. El Resurgimiento. Tres figuras dominaron este proceso: Giuseppe Mazzini, fundador de la sociedad secreta La Joven Italia y defensor de una república unitaria; Giuseppe Garibaldi, el carismático general revolucionario cuya expedición de los 1860 conquistó el reino de las dos Sicilias en el sur con apenas 1000 voluntarios; y Camillo Benso, conde de Cobourg, primer ministro del reino de Cerdeña, que mediante hábil diplomacia, incluyendo una alianza estratégica con Francia, condujo el proceso político de unificación bajo la Casa de Saboya. El 17 de marzo de 1861, el rey Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia, aunque Venecia, incorporada en 1866 tras una alianza con Prusia y Roma, tomada por la fuerza en 1860 cuando Francia retiró su protección al Papa durante la Guerra Franco-Prusiana, se sumarían al nuevo reino en los años siguientes, completando finalmente la unificación territorial. El político Massimo d'Azeglio resumió con lucidez el desafío que seguía pendiente tras la unificación política: ya hicimos Italia, ahora tenemos que hacer italianos, reconociendo que las profundas diferencias regionales, lingüísticas y económicas distaban mucho de estar resueltas. Al momento de la unificación en 1861, solo una pequeña fracción de la población, estimada en apenas el 2,5%, hablaba realmente italiano estándar en la vida cotidiana. La inmensa mayoría hablaba dialectos regionales mutuamente incomprensibles entre sí. La construcción de una identidad nacional italiana común fue un proyecto educativo y cultural que llevaría décadas y que algunos historiadores consideran todavía incompleto. El fascismo de Mussolini y la Segunda Guerra Mundial, 1922-1945, cuando Italia inventó el fascismo del siglo XX. La Primera Guerra Mundial dejó a Italia con 600.000 muertos y una economía devastada. A pesar de haber luchado del lado vencedor de la Entente, la frustración por lo que muchos italianos consideraron compensaciones territoriales insuficientes en los tratados de posguerra, la llamativa victoria mutilada, generó un clima de resentimiento nacionalista del que se aprovechó Benito Mussolini, exdirector de un periódico socialista convertido en líder del recién fundado movimiento fascista. En octubre de 1922, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, una demostración de fuerza paramilitar que llevó al rey Víctor Manuel III a nombrarlo primer ministro para evitar una confrontación abierta. Entre 1922 y 1925, Mussolini desmanteló progresivamente las instituciones democráticas liberales hasta consolidar una dictadura totalitaria de partido único. El régimen fascista combinó nacionalismo extremo, culto a la personalidad, represión sistemática de la oposición política y un ambicioso proyecto de modernización económica y de infraestructuras. En política exterior, Mussolini buscó construir un nuevo imperio colonial italiano, invadiendo brutalmente Etiopía en 1935 con uso de gases químicos prohibidos internacionalmente y posteriormente Albania en 1939. En 1936 formó el eje Roma-Berlín con la Alemania nazi de Hitler y en junio de 1940 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. El desempeño militar italiano fue desastroso en la mayoría de los frentes, generando una dependencia creciente del apoyo militar alemán. Tras el desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943, el propio Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini, que fue arrestado por orden del rey. Los alemanes lo rescataron meses después en una audaz operación comando y lo instalaron como líder títere de la República Social Italiana en el norte del país, mientras el sur quedaba bajo control aliado. Italia vivió entonces una guerra civil de facto durante casi 2 años, con el movimiento de resistencia partisana luchando contra las fuerzas alemanas y los fascistas residuales. Mussolini fue capturado y ejecutado por partisanos comunistas el 28 de abril de 1945 y su cadáver fue colgado boca abajo en una plaza de Milán. El término fascismo, que daría nombre a una ideología política mundial del siglo XX, proviene del italiano fascio, haz de varas atadas, que era símbolo de autoridad en Roma antigua. Mussolini reivindicó deliberadamente la herencia del Imperio Romano como justificación ideológica de su régimen, llegando a presentar al fascismo como continuación directa de la grandeza romana.
La República y el milagro económico, 1946, presente. De las ruinas a la potencia industrial. El 2 de junio de 1946, un referéndum popular puso fin a la monarquía de la Casa de Saboya tras el desprestigio acumulado por su colaboración con el fascismo, proclamando la República Italiana, forma de Estado que se mantiene hasta hoy. La nueva Constitución republicana, promulgada en 1948, estableció un sistema parlamentario con fuertes garantías democráticas como reacción directa a la experiencia totalitaria fascista. Las décadas de 1950 y 1960 produjeron lo que se conoce como el milagro económico italiano, con apoyo del Plan Marshall estadounidense y una masiva migración interna desde el sur rural hacia el norte industrial. Italia se transformó en una de las grandes potencias industriales del mundo, con marcas como Fiat, Olivetti y la moda italiana proyectándose internacionalmente. Sin embargo, esta transformación profundizó también la histórica brecha económica entre el norte industrializado y el sur agrario, una de las desigualdades regionales más persistentes de Europa occidental hasta la actualidad. Las décadas siguientes trajeron también inestabilidad política crónica. Italia ha tenido más de 60 gobiernos distintos desde 1946 y episodios de violencia política durante los llamados años de plomo de los años 70, con terrorismo tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, incluyendo el secuestro y asesinato del ex premier Aldo Moro por las Brigadas Rojas en 1978. A pesar de su crónica inestabilidad de gobiernos, Italia cambia de gobierno con una frecuencia mucho mayor que la mayoría de las democracias europeas. El país ha mantenido una sorprendente continuidad en sus políticas de Estado fundamentales y en su integración europea, lo que algunos politólogos atribuyen a la fortaleza relativa de su administración pública permanente independiente de los cambios de gobierno. Sistema monetario, de la lira al euro. 140 años de una moneda que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Tras la unificación, el nuevo reino de Italia adoptó la lira italiana como moneda nacional unificada en 1861, vinculada al patrón bimetálico oro-plata según el modelo del franco francés, con un valor equivalente a 4,5 gramos de plata. En 1865, Italia se sumó a la Unión Monetaria Latina junto a Francia, Bélgica y Suiza, un intento de armonización monetaria europea que se disolvería definitivamente en 1926 debido a las crecientes dificultades para mantener fija la relación entre el oro y la plata, la cuota 90 y la era fascista. En 1926, Mussolini lanzó la llamada Batalla de la Lira, un esfuerzo político-económico para revaluar artificialmente la moneda hasta una paridad fija de 90 liras por libra esterlina. La cuota 90, con el objetivo declarado de proyectar al mundo la imagen de una Italia fuerte y estable bajo el fascismo, la medida motivada más por prestigio político que por solidez económica real, perjudicó gravemente a las exportaciones italianas, aunque benefició a las industrias pesadas dependientes de materias primas importadas. La posguerra y la inflación crónica, 1945-1999. La Segunda Guerra Mundial devastó el valor de la lira, que se devaluó severamente entre 1945 y 1949, antes de estabilizarse durante el milagro económico de los años 50 y 60. Sin embargo, la crisis del petróleo de los años 70 desataron procesos inflacionarios persistentes que acompañarían a la economía italiana hasta el fin de siglo. Algunos analistas económicos sostienen que esta devaluación crónica y deliberada de la lira funcionó históricamente como un subsidio encubierto a las exportaciones industriales del norte y que la inflación estructural permitió financiar el extendido estado de bienestar italiano a través de una deuda pública creciente. El euro desde 1999-2002. Como miembro fundador de la Unión Europea, Italia adoptó el euro como moneda contable el 1 de enero de 1999, a una tasa de conversión fija de 1936,27 liras por euro, con la circulación física de billetes y monedas iniciado el 1 de enero del 2002. Las antiguas liras italianas dejaron de ser canjeables por el Banco de Italia en 2012, quedando definitivamente como piezas históricas y de colección. Las monedas italianas de euro muestran en su cara nacional obras de artes emblemáticas: el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci en la moneda de 1 euro, el nacimiento de Venus de Botticelli en la de 10 céntimos y el Coliseo romano en la de 5 céntimos. Las monedas y billetes de lira del periodo fascista con la efigie del rey Víctor
Víctor Manuel III y en algunas series coloniales, simbología explícitamente fascista vinculada a la herencia romana imperial, son hoy piezas de notable interés histórico y numismático, estudiadas como testimonio material de cómo los regímenes totalitarios del siglo XX usaron la moneda como herramienta de propaganda política. Italia hoy, la cuarta economía de Europa entre la herencia y el envejecimiento. Italia es hoy la tercera economía más poblada de la Unión Europea y una de las grandes potencias industriales, agrícolas y turísticas del mundo, con un patrimonio cultural y artístico, incluyendo el mayor número de sitios declarado Patrimonio de la Humanidad UNESCO de cualquier país del planeta, que sostiene una de las industrias turísticas más importantes del continente, sectores como la moda, el diseño, la gastronomía y la industria automotriz siguen proyectando una influencia cultural italiana muy superior a su peso demográfico relativo. Sin embargo, el país enfrenta desafíos estructurales profundos, una población que envejece rápidamente y se reduce, con la tasa de natalidad más baja de su historia registrada en 2023, una deuda pública entre las más elevadas de Europa en proporción al Producto Bruto Interno, una brecha económica norte-sur que persiste desde la unificación 1861, e inestabilidad política crónica que ha producido decenas de gobiernos distintos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Políticamente, Italia ha experimentado en años recientes el ascenso de fuerzas de derecha nacionalista, con Giorgia Meloni convirtiéndose en 2022 en la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo de Ministros del país, liderando un gobierno de coalición con partidos de raíces conservadoras y nacionalistas. Italia faita bisogna fare gli italiani. Italia está hecha, ahora hay que hacer italiano. Massimo d'Azeglio, político y escritor del Risorgimento, tras la unificación de 1861.